Y bueno, en el tema anterior nos quedamos en el versículo 11, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 11 fue el anterior. Hoy empezamos el 12 y lo terminamos todo el capítulo 5, si Dios permite. Entonces, bueno, vamos a comenzar a leer hoy del capítulo 5, del versículo 12 hasta el 21, y de hecho tienen ahí en sus títulos Adán y Cristo. Y es lo que vamos a hacer hoy, una comparación entre uno y el otro. ¿Qué hizo uno? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué provocó uno? ¿Qué provocó el otro? Vamos a leer los versículos, ¿sí? Vamos a darle lectura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la gracia, perdón, de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, la verdad es que esto se va poniendo más intenso y más difícil. Pero bueno, aquí entendemos que Pablo ya se está refiriendo a personas que ya comprendieron el capítulo 1, 2 y 4 y el principio del 5. ¿Por qué? Porque si nos entra con esto, pues como que está bien revuelto, pero no debemos de olvidar los principios que ya dijimos primero, debemos de tenerlos presentes. Esos, o sea, digamos que Pablo va poniendo la base y va poniendo más conceptos encima, pero sin quitar la base. Entonces esto nos va a ayudar a no tomar de pretexto algún versículo y cambiarle el significado, sino respetando la base que ya nos había dado, ¿no? En que todos pecamos, en que todos nos desviamos, que no hay justo ni a un uno, también que todos merecemos la muerte, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y ahora nos va a hablar de otro concepto. Entonces vamos a irlo meditando poco a poco. Realmente aquí no tenemos tantas palabras por estudiar, si hay algunas, pero hay muchas que pues ya conocemos, entonces no nos vamos a detener mucho. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense que aquí la palabra entró no la puse porque nada más ahí mismo se explica bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ajá. Y luego dice, así la muerte pasó. Pasó y entró son lo mismo. Entonces, cuando dice aquí, como el pecado entró, es decir, como el pecado pasó al mundo porque lo tenía Adán. Y aquí es algo bien importante. Adán no fue el causante del pecado. Adán cayó en pecado, que es diferente. El causante del pecado ya sabemos quién es. Entonces el pecado no tuvo su origen en el Edén, no, o sea, en el jardín del Edén con Adán, sino el pecado tuvo su origen en el interior del corazón de Satanás, porque fue ahí donde Dios dice que halló maldad. Entonces en el interior del corazón de Satanás fue donde empezó todo, ¿no?
Pero cuando Dios crea a Adán, Dios lo crea bueno. Dios creó a Adán bueno e inmortal. Pero el problema fue cuando vino la serpiente y engaña a Eva. Y Eva pues le da a su marido, ella no engaña, sino ya le da a su marido. Y entonces a través de esa desobediencia que Adán comete, en ese momento el pecado pasó a él. Por eso dice, entró en él. Y al momento de que entra en él, y después de esto, sabemos que él no tuvo hijos, sino hasta después que conoce a Eva. Dios así lo permitió porque no, había un propósito, ¿no? Tenía que reproducirse hasta después de regarla, ¿no? Entonces, ya después de que peca, él tiene a Caín y a Abel, y estudiamos en Génesis que crea hijos conforme a su imagen y a su semejanza. La cuestión muy importante es que cuando Adán se reproduce, Adán reproduce sus genes, ¿no? En Caín y en Abel. Y al reproducir sus genes está pasando a ellos también. Por eso les digo, así como pasó el pecado a Adán, o sea, se encontró en Satanás, empezó en el corazón de Satanás, él se lo pasó a la humanidad y la humanidad se lo pasa de generación en generación. Y esto es como la genética, como viene implícito en nuestra reproducción. Cuando nosotros tenemos hijos, implícitamente le estamos pasando características nuestras, como nuestro color de ojos, nuestro color de piel, nuestro color del cabello, el tamaño de la estatura, la cara, todo, ¿no? Nuestra complexión se la estamos heredando. Pero cuando también estamos reproduciéndonos, también estamos heredando este pecado que entró en nosotros y que a nosotros pasó. O sea, sigue circulando desde Adán hasta nosotros y los que siguen. Y así es, o sea, el pecado pasa como si nosotros tuviéramos una manguerita conectada de persona a persona, como si nos hiciéramos transfusiones sanguíneas, nos estuviéramos haciendo transfusiones de pecado y nos lo estamos pasando de generación en generación. Esto es una verdad que la va a terminar explicando Pablo también aquí en el capítulo, hasta el capítulo 21, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que pasó con Adán y lo que pasó con Satanás, ¿no? Satanás no tenía por qué haber pecado, pero pecó. Entonces, ¿quién es el padre de mentira? ¿Quién es homicida desde el principio? ¿Quién ha pecado desde el principio? Satanás, el diablo. Pero Adán no pecó desde el principio. No sé cuánto tiempo pasó de que fue creado a que desobedeció, pero pasó un tiempo. Y en ese tiempo, él no pecaba. Y bueno, sí, aquí hay algo importante que, bueno, vamos a verlo poco a poco porque son unos conceptos que a lo mejor nos van a surgir de duda, o a lo mejor nosotros no tenemos la duda, pero a lo mejor alguien nos cuestiona y también hay que saber un poco la respuesta, ¿no? Bueno, entonces dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, pero les digo, aquí pongan atención porque dice un hombre, no es una mujer. Entonces, el pecado entró en el mundo por Adán, no por Eva, aunque la que pecó primero fue Eva, ahorita lo vamos a explicar. Y por el pecado, la muerte, el mismo resultado. El resultado de haber pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Muchos versículos en el Antiguo Testamento dice el alma que pecare, esa morirá. Entonces, por haber pecado, entonces pasó la muerte. Y aquí la cuestión es que muchos podrían decir, bueno, pero ¿y yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Pues el punto es que en tu sangre tú ya llevas el pecado. Y aunque tú no pecas como Adán, ¿no? Pero tú pecas de otra manera. Entonces el resultado es el mismo. El resultado es la muerte. Como tú también pecas, tú también mueres. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, algo que tenemos que entender, por ejemplo, la gente hace muchas cosas, la gente del mundo hace muchas cosas como para la eterna juventud. Hay películas que son hasta graciosas, ¿no? O ridículas que pasan. Me acuerdo yo una que vi, La muerte le sienta bien, con
cuando yo era chica pasó, hasta el Bruce Willis era muy joven en esa película, y que se caen y quedan chuecas y que no sé qué tanto hacen, que ya se quieren golpear porque son dos, ya estaban muertas pero no muertas, ¿no? Y no pueden morir, no pueden morir. Pero bueno, eso es un pensamiento que tiene la humanidad. La humanidad, al final de cuentas, no se quiere enfrentar a la muerte. Y esto es algo normal, incluso es algo natural. Dios nos creó inmortales. Por lo tanto, el hecho de pensar en la muerte carnalmente aflige y carnalmente preocupa, porque puso eternidad. Pero bueno, una vez que tú descubres el misterio de la salvación de Dios y que para nosotros la muerte solamente es transitoria, entonces en nosotros deja de haber esa aflicción. Tú debes dejar de afligirte, que, como le decía con Sandy, ¿no? Deja de afligirte si salen nuevas enfermedades, si sale de alguna de esas, seguro te vas a morir. Pero no te aflijas por eso, ¿no? Seguramente por algo, algunas cosas de esas te vas a morir. Pero al final de cuentas, nuestra carne sufre. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar con esa enfermedad? Se puede agravar y complicarme y causarme la muerte. Entonces eso, pues en tu carne causa aflicción. Pero cuando tú eres cristiano, debes de entender que debes de pasar por ese proceso de muerte física, pero que jamás vas a pasar por una muerte ni espiritual ni eterna. Y eso es bien importante. Entonces, la verdadera muerte a la que deberíamos tenerle miedo, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, sería la muerte espiritual y a la muerte física. Perdón, muerte eterna. Todo ser humano que nace está muerto espiritualmente. Ya nace muerto. Está así como que raro, ¿no? Y todo ser humano que nace está condenado a morir físicamente. Y si todo ser humano que nace no se convierte a Cristo, está condenado a tener muerte eterna. Espiritual y eterna. Eterna, ¿no? Espiritual es cuando andamos en nuestros pecados, nuestros delitos y pecados. Entonces, bueno, hay forma de remediar la muerte espiritual, ¿sí? A través del sacrificio de Cristo, de la fe en Él, de ser justificados. Pero para la mayoría de los cristianos no hay forma de remediar la muerte física. Vamos a morir, excepto que Dios venga y nos transforme antes de morir. Pero si no, es seguro que vamos a morir. Pero no podemos tenerle miedo a este evento, ¿no? Entonces, bueno, aquí está diciendo, esto se los digo porque seas cristiano o no seas cristiano, dice aquí, a todos pasó la muerte. A todos. ¿Por qué voy a morir? Por el pecado, pero ya no voy a morir eternamente. Mi pecado ya fue perdonado, pero ¿por qué voy a morir físicamente? O sea, ya no voy a morir eternamente. Ay, ya, Dios me salvó de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Pero ¿por qué voy a morir físicamente si Dios ya me salvó? Porque aquí es algo meramente carnal. ¿Qué fue lo que me pasó mi papá en su sangre? ADN pecaminoso. Entonces ese ADN pecaminoso está en mi carne, y este ADN pecaminoso tiene que morir. Lo demás, como yo ya nací de Cristo, si yo nazco de Cristo, Cristo tiene vida eterna. Entonces Cristo es inmortal. Entonces lo que me hereda mi Padre Celestial es inmortalidad, pero lo que me hereda mi Padre terrenal es mortalidad. Por eso físicamente muero, pero espiritualmente no. Aunque yo esté en la tumba, estoy viva. Ajá, dormida como algo transitorio, nada más. Ajá. Entonces, bueno, ciertamente todos vamos a morir, todos vamos a morir, pero podemos librarnos de la muerte eterna y la muerte espiritual. Nuestra traducción viviente dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo, es como el resultado, introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos. Es como un virus, digámoslo así, como una enfermedad, como cuando el COVID entró en una persona y toma la que se viene todo el contagiadero, ¿no? Bueno, algunos la libraron, pero en la muerte no. En la muerte a todos pasó porque viene en la sangre. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí no tengo la cita, pero, o sea, no la escribí ahí, pero me vino ahorita a la mente. Génesis, capítulo 9,
Versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Entonces, la sangre es muy importante. Si agarro, préstame tu mano. Si agarro la mano de Sandra, ¿no? Por ejemplo, y se me ocurre hacerle un torniquete aquí, ¿no? Ya ven que antes se usaban mucho los torniquetes, ahora ya no. Y se me ocurre hacerle un torniquete y ahí se lo dejo. No, pero no se puede. ¿Y qué le va a pasar a esta parte? Se va a morir. Se va a morir. Entonces se entiende por qué dice la palabra de Dios que la vida de la carne es la sangre. Una parte de tu tejido a la que no le llegue sangre, se muere. Entonces, pero ahí va todo. Ahí va todo, ahí va la información genética, ahí va todo, todo. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando el óvulo y el esperma son fecundados, ¿no? Y se implantan ¿en qué lugar? En el útero, en el útero. Y saben que el útero está llenísimo de vasos sanguíneos, pero por eso menstruamos. Llenísimo, llenísimo de vasos sanguíneos. Ahí es donde se atrapa. ¿Y qué es lo primero que empieza a hacer el cuerpo? El cuerpo de la mamá con el nuevo ser. Lo empieza a alimentar ¿cómo? Con sangre. Con sangre. Empieza a enviar sangre. La sangre de la mamá empieza a circular a la sangre de ese bebé que apenas son 2 células y empieza a alimentar ya lo demás pues lo hace el Señor, ¿verdad? Bueno, todo lo hace el Señor, pero me refiero a que ya lo demás es el cuerpo nuevo, ¿verdad? Pero la mamá está pasándole vida. Si la mamá deja de circularle sangre, antes de que ese bebé tenga un nuevo corazón, es imposible. Es imposible. Ya cuando ese bebé tiene corazón, bueno, ya ese bebé también va a tener su propia circulación, ¿verdad? Entonces es necesario que se forme todo eso. Y dice entonces, pues, la Biblia, la palabra hispanoamericana, fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo, ajá, pero no el que originó. O sea, aquí en la humanidad fue el propio humano el que trajo el pecado. Como si dijera, nosotros no podemos contagiar de pecado al perro, al gato, al pájaro. No, no lo podemos contagiar de pecado. Si fuese así la historia, que estoy hablando de cosas muy absurdas, el perro tendría que pecar para que los perros pequen, o el pájaro para que los pájaros pequen. Entonces, así fue, no fue un ángel el que introdujo el pecado. Ese ángel, ¿qué hizo? ¿Cómo fue que pasó el pecado a Eva? La engañó. Pero ¿quién tomó la decisión de pecar? Ella, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, obvio, no se originó en Eva, sino en Satanás. Y con el pecado la muerte, y como todos pecaron, de todos se adueñó la muerte, o reinó. Traducción lenguaje actual. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán, así que en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, pues todos tenemos que morir. Entonces, estamos muriendo no por culpa de Adán, estamos muriendo por culpa de nuestro propio pecado que corre por nuestras venas. Entonces, esto es la razón por la cual debemos morir físicamente, por la cual Dios viene a salvarnos, pero de una muerte espiritual, de una muerte eterna. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo, ¿de dónde nace? Del espíritu. Ajá. Entonces, el que vive es el espíritu, pero la carne no nació de nuevo. Lo que nació de nuevo fue tu espíritu. Tu espíritu antes no era de Dios y ahora es un espíritu de Dios. Entonces, tienes un nuevo corazón, un nuevo espíritu y ese es el que es salvo. Pero tu carne sigue siendo mortal y sigue estando condenada a una muerte física. Ajá. Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, todos pecamos de muchas maneras. Entonces, no tenemos por qué culpar a Adán, ni tenemos por qué culpar a Eva. Somos pecadoras por nosotras mismas, porque nosotras, sí, lo heredamos, ¿no? Es como culpar a mi papá por no sé, por mi color, bueno, más bien mi mamá, ¿no? Culpar a mi mamá, ay mamá, pues porque soy morena. Bueno, pues me lo pasó, ¿no? Me lo pasó y así nos lo vamos pasando. A ella también se lo pasaron y así sucesivamente, ¿no? Entonces, versículo 12, pues, 13, sí, hoy sí, espérenme. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a ver la palabra inculpa, elogio.
Sí, es un elogio. Es un elogio, pero en sentido contrario, porque fíjense, es reconocer, es decir, atribuir. Cuando tú elogias a alguien, sí le estás reconociendo o atribuyendo, pero aquí es en mal manera. Miren. Ay, aquí lo puse alguien y le puse alguien. En el diccionario de ayer dice que es tener en cuenta, poner en cuenta o imputar. Imputar significa atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprochable. Entonces, sí viene de la palabra elogio, pero en un mal sentido. Cuando tú elogias a alguien, le estás atribuyendo características, virtudes, pero aquí más bien le estás atribuyendo algo malo, cosas malas. Entonces, dice el versículo 13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿antes había pecado o no? Sí, había pecado, pero porque nadie era culpable. Porque no había ninguna ley que dijera que era pecado. Entonces, como si dijéramos, a ver, ya, pecó Adán, ¿no? Y ya tuvo una consecuencia. La consecuencia es que Dios le había dicho, el día que tomes de ese árbol tú morirás. Entonces eso pasó muchísimos años después, como ya lo vimos también en Génesis. Muchísimos años después. Entonces para ellos, pues realmente el primer evento, bíblicamente hablando, fue cuando Caín mató a Abel. Y ahí es cuando pudieron ellos ver, caray, la gente sí muere, ¿no? Porque ellos pues se reproducen, nacen sus hijitos y para ese entonces se cree que también Caín ya tenía familia, a lo mejor Abel ya tenía familia. Pero Caín, ahora sí que se va contra su hermano y lo mata. Y entonces ahí ellos ven lo que es la muerte. Nunca habían visto ellos la muerte, solamente la vida, ¿no? Entonces ellos no se dan cuenta de eso. Después que, pues a lo mejor algunos murieron, no lo sabemos porque la Biblia no nos lo cuenta. ¿Quién fue el que después murió? Según la Biblia, la segunda muerte registrada es la de Adán. Adán muere después, ¿no? Entonces, Adán muere cuando él tiene 930 años. Wow. Entonces, pues no, la muerte no era un evento tan común como ahorita. Como ahorita que cuántos muertos hay diarios. ¿No? Ya me pesan 50. ¿No? Y aparte los asesinatos y la violencia y todo eso que ya se volvió común en los tiempos de Noé, que dice que la violencia era también, tremenda, como tremenda. Mejor. Sí, porque dice que será como en los días de Noé y como en los días de Lot, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para esta situación, no había como un régimen, ¿no? Como un mandato ahí ordenando las cosas y esto fue al propósito, todo fue al propósito, no se le escapó a Dios. Dios permitió que la ley apareciera muchos años después con Moisés. ¿Por qué fue necesario introducir la ley? Porque era lo que nos enseñaban. Para poner orden. Es como si aquí no llegamos y no hay reglas, ¿no? Cada quien llega a la hora que quiere, no sé, a lo mejor Emily, ¿no? Emily, estamos acá y ella, Emily, se sale o cosas así. Entonces, a ver, ¿saben qué? Esto ya es un relajo. Vamos a poner orden. Y empezamos a decir, a ver, hermanas, se va a hacer así, cuando se esté dando el tema, no se paren o cosas así, ¿no? Ya empezamos a poner orden. Así llegó la ley al mundo, porque era un desorden. La ley viene mucho después, el desorden de Noé ya había pasado. Viene el juicio de Dios y todavía pasa un tiempo cuando Dios llama a Abraham y después pasa un tiempo cuando van a Egipto y es en Egipto donde Dios pone orden. Y entonces, ¿qué hizo la ley? Hizo que se le atribuyera o se le imputara a las personas el pecado. Como dice aquí, se les tomó en cuenta, se les imputó, se les dio la responsabilidad de lo que estaban haciendo. Antes de que llegara la ley al pueblo de Israel, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿con quién se casó Abraham? Con una que era su familia. Con su hermana. Entendemos que era como su media hermana, ¿no? Era hija de Tare, muy probablemente, y de otra persona. Sí, no, era como sobrina o algo así, pero hija de su hermano. Primos hermanos. No, pero era como, porque se supone que el que muere
Arán, Hermano tiene de- varios hijos. Y de hecho Nacor se casa con una de las hijas de Arán, de la que muere. Y probablemente Sarai también fuera hija de Arán y es la que toma a Abraham. Pero bueno, eso ya lo veremos en Génesis. Pero bueno, la llama hermana porque pues es de la misma línea, ¿no? Bueno, él hace eso y era pecado. No, Hoy en día sí, sí, o sea, pero sí es pecado. Lo que él hizo fue pecado, sí. pero él lo sabía. No. No lo sabía, lo hizo. Y por eso no se le inculpa, no se le imputa de un pecado, porque pues él ni siquiera lo sabía. Cuando viene el conocimiento de la ley, el Señor dice, no tomarás a tu tía, bueno, lo dice en otra forma, ¿no? No te llegarás a tu tía, no te llegarás a tu hermana, no te llegarás a tu madre, ni a la suegra. Y entonces ahí ya, entonces cuando alguien lo hace, dices, ah, caray. Por ejemplo, en Corinto, el señor, Pablo alega a los cristianos de ahí que uno estaba con su madrastra y la ley dice que no. Entonces ya era pecado, ya era inculpado y ya era imputado. ¿Por qué? Porque ya estaba la ley y ya se sabía y aún así lo hizo. Por eso Adán fue culpable, porque Adán sabía que no tenía que comer de ese árbol. Entonces había un mandamiento y él lo violó y cometió un pecado contra ese mandamiento, por eso él es culpable. Entonces, pero en el tiempo, con el ejemplo que les puse, Abraham no fue culpable, no se le hizo esa culpa. ¿Por qué? Porque Abraham no sabía. Ajá. Dios habla y dice, antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿no? Así como decir, bueno, pues es que a mí nunca me dijeron, ¿no? Nueva Biblia Vida, antes de la ley la humanidad pecaba, pero como no había ley, no se podía declarar culpable de haberla transgredido. Pues no hay ley. ¿Qué reglas rompiste? Ninguna, porque no hay. Nueva traducción viviente, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Entonces, cuando aquellas personas dicen, a ver, ¿por qué no me puedo tener varios esposos? Si Jacob tuvo un montón de esposas. ¿Pero en qué tiempo? ¿No? Antes de la ley. Cuando el Señor introduce la ley, ya hay conocimiento. Entonces sí, Jacob tuvo 4 mujeres, pero fue antes de la ley. ¿Eso era correcto? No era correcto. Sigue siendo incorrecto como hasta hoy. Pero el punto es que Jacob no lo sabía. El punto es ese, Jacob no lo sabía, entonces él no era culpable de eso, porque él no lo sabía. Que tuvo sus consecuencias, sabiendo o no sabiendo, las consecuencias están. Él tuvo sus consecuencias por tener 4 mujeres, sí las tuvo. Entonces, si tú no sabías... Pues sí, porque cuando Dios crea al hombre, crea a Eva, no crea 4 mujeres. Pero había un principio, sí había un principio, pero como tal, no había pero acuérdate que la revelación de todo el Génesis se la da Moisés. Entonces, bueno, ¿qué conocía Abraham? Sí, había una revelación de Abraham de Dios, pero en sí toda la palabra viene hasta Moisés. Entonces, la historia de la creación y todo esto, todavía no había ley. No estaba como tal un libro registrado. Ellos sabían y Dios les daba esa revelación de que Dios creó los cielos, la tierra y todo esto, ¿no? Y lo que era bueno y lo que era malo conforme a sus conciencias. 1 Corintios 15, 55 y 56 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Ajá? Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Que la ley, que el pecado toma fuerza o se hace más evidente, ¿no? Como si fuera, también eso que dicen, ay, lo prohibido es lo más rico. Sí, el pecado toma fuerza a partir de que la ley se introduce. Porque entonces ahí ya se ve el perverso corazón. No es la misma actitud de la que tuvo, otra vez volvemos ese ejemplo, el de Jacob, haciendo eso, que la misma actitud que tenía, no sé, el de Corinto, o Abraham, ¿no? Más bien Abraham tomando a Sarai por esposa, que el de Corinto tomando a su madrastra. No es la misma actitud. Hay malicia en el corazón del de Corinto, que gracias a Dios se arrepiente y le duele y la disciplina le sirve, pero
Pero la actitud con la que Abraham tomó a Sarai no fue la misma actitud con la que el de Corinto tuvo relaciones con su madrastra. O sea, es diferente. Entonces, haz de cuenta que como si la ley tomara, como si el pecado tomara fuerza con la ley, porque nuestro corazón es tan rebelde que quiere hacer a fuerzas lo que nos prohíben, Sí, como si fuera más sabroso. Sí, como dice que peca con la deportiva ventaja, ¿no? Ajá, ya con conocimiento de causa. Entonces, cuando tú ya sabes que eso está mal, hoy con las fiestas de Halloween, sabes que está mal el Halloween, ¿no? Sí. Y luego, ¿no? ¿Por qué lo seguimos practicando, no? ¿Por qué? Y toma fuerza. No es lo mismo una persona, no es lo mismo mi vecinita que ella ve que, ay, qué padre, me voy a poner mi vestido de brujita y voy a salir con mis, Pedir dulces. a pedir dulces, ¿no? Voy a salir a pedir dulces. No es la misma actitud de ella, Porque ellos eran una vida, no una muerte, ¿no? pero no es la misma actitud de ella que un cristiano que sabe toda la verdad, que ya le revelaron toda la verdad y dice, me vale, yo voy a salir a pedir calaverita. Me vale, yo lo voy a hacer. Esa no es la misma actitud de hermana. Es más, la verdad es más fea. Ajá. Es más fea. Como el de Corinto, Ajá, que ya no sabía que él ajá. Ahora que les dimos la clase del Halloween allá a los niños de la iglesia, los adolescentes, les hablábamos de todo esto, ¿no? Y pues algunos sí se sorprendían, dicen, pues yo no veía tan malo eso, ¿no? Y el otra cosa. Y que les tomamos el tema de las películas de terror. A ver, dejémonos del Halloween, vamos a ver las películas de terror. Tú sabes que una película de terror tiene doble intención, no nada más es entretenimiento. O sea, lo que ves en la televisión tiene doble intención, porque hay espíritus malignos en esa programación, en esas, y les decía, ¿no? En esas caricaturas, en esas películas, ¿sabes que hay doble intención? Y aún así las ves, porque están introduciendo espíritus malignos en ti. Ahora, ok, no lo sabía. Algunos podrían decir, dijeron, ¿no? No, yo no lo sabía. Ok, ahora ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero el que no lo sepas no significa que no se introdujeron ideas demoníacas en ti, ¿eh? Ya se introdujeron. Bueno, pero ahora lo sabes. Si lo sabes es porque Dios quiso alumbrarte con su verdad. Bueno, ahora lo sabes. Ok, me arrepiento, ya no quiero. Y oro a Dios porque, Señor, quítame todas esas ideas demoníacas que esas caricaturas han metido en mis pensamientos, o esas películas de terror me han metido, ¿no? Ahora ya no las quiero ver. Pero si tú después, les decían a los muchachos, después de la clase tú llegas a tu casa y pones El Exorcista o pones la película de terror, la caricatura, porque ahora son caricaturas que están hablando de demonios, y pones esa caricatura, yo no sé, la verdad no sé cómo se llaman, pero la verdad es que luego le ponen a Ita. Entonces Ita luego viene y me platica esto. Bueno, yo sé que ahora ya no soy mamá, ahora soy abuela, ¿no? Pero de todas maneras, a ver, hijo, mira, pero estás notando que dice esto y esto y esto. Ay, abuela, bueno, lo estás notando, ¿verdad? Aléjate de ahí, quítate de ahí. Pero bueno, al final de cuentas, cada individuo, aunque sea así de pequeñito como Ethan o adulto, viejote, bigotón, tiene sus propias decisiones. Entonces, ya después le decíamos a los muchachos, ¿qué vas a hacer después ya cuando llegues y sabes que toda esa programación está inspirada por el diablo? ¿Y qué quieren hacer sobre ti? Deprimirte, conducirte al suicidio. ¿Qué más? Conducirte a ¿qué más? A muchos pecados. Al aislamiento, a la depresión. ¿Qué más? A la violencia, como el mentado Marilyn Manson. Yo me acuerdo que porque Marilyn Manson pues fue cuando nosotras éramos jovencitas, y el mentado Marilyn Manson ponía una canción y tenía ganas de matar a alguien. Sí, porque te incitaba. ¿A qué te incita eso que ves? Bueno, ahora que lo sabes, ya tienes un conocimiento. Es decir, ya conoces, digamos, la ley, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo vas a actuar conforme a ese conocimiento? ¿Lo vas a seguir haciendo? Si lo sigues haciendo, entonces el pecado toma fuerza. Porque dice, el poder del pecado es la ley. Si tú sigues haciendo eso, si tú sigues transgrediendo la ley, haciendo cosas que sabes que están mal, el pecado va a tomar fuerza en ti, en tu interior, más y más y más, hasta hacerse un monstruo que muy difícilmente puedas vencer. Entonces, no lo alimentes.
Y si tú lo pones y lo sometes a Dios, bueno, el pecado ya no tiene fuerza, y no por la ley, sino por la gracia, que ahorita lo vamos a ver. Versículo 14. Pero déjenme acuerdo que decía el que lo dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Y ahora sí el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. A ver, ese no obstante es sin embargo, contrario a lo que pensamos. Fíjate, dice que antes a nadie se le inculpaba de pecado porque no había conocimiento, pero a pesar de que a nadie se le inculpaba, se morían. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿había consecuencias por el pecado? Hay consecuencias porque peques, aunque no lo sepas. Entonces, no puedes decir, había una persona que decía, yo no leo la Biblia, porque yo no quiero ni saber nada. Mejor ya si yo no, así ni me entero si estoy haciendo bien o mal. Bueno, pero aquí la situación es que la consecuencia que vas a tener sabiendo o no sabiendo es la misma. Te lo voy a poner así. ¿Fumar hace daño? Ahora échate toda tu vida fumando. Échate una cajetilla diaria. Pero no investigues para nada las consecuencias del tabaco. No las investigues, porque tú mejor si no te enteras. No las investigues. ¿Te va a dar cáncer de pulmón al final o un enfisema pulmonar al final de tu vida? No, pero si tú ni sabías. Pero es una consecuencia. Pero es una consecuencia. Bueno, en la ley ha de saber, Katy, explicarlo bien, pero dice que no sepas que eso es una infracción. Sí, la ignorancia de la ley no existe de su cumplimiento. Entonces, si tú fumas, entonces les decía el ejemplo del fumador. Fuma, de aquí a tus 80 años, si Dios te permite, si llega, ponle a tus 60, de aquí a tus 60 años. Y luego después, sorpréndete si sale algo malo en tus pulmones, ¿no? Y digas, pero si yo no sabía, pero si yo solo me echaba unos cigarritos, bueno. ¿Y qué pasa con aquel que sabe, ¿no? Que dices, oye, ya están las cajetillas, están sus dibujos y todo, ¿no? Bien feo. Y de todas maneras, ¿qué le va a pasar a ese que sabe? Lo mismo. Lo mismo del que no sabe. Exactamente lo mismo. Entonces, con el pecado es igual. Si tú estás cometiendo un pecado contra Dios, ¿vas a tener consecuencias al final de tu vida? Las vas a tener. Y si ¿qué les dije? Si sabía o no sabía. Bueno, si sabes o no sabes, las tienes las consecuencias, ¿no? Entonces yo me pongo a analizar esto. ¿Qué será mejor, saber o no saber? Saber. Saber es mejor. ¿Mande? Peor que estar con los vapes. ¿Qué es eso? Los vapeadores, ¿no? Eso me enteré acá en el grupo de adolescentes. Nunca he visto uno, pero hablan mucho de los vapeadores. Entonces, ajá, bueno, pero bueno, el chiste. Pero ahora que tienes esa opción de saber, entonces tienes la oportunidad de decidir algo diferente. Claro, todo por la gracia de Dios, porque al final si Él no quiere ni te enteras. Pero Él quiere que te enteres que lo que estás haciendo, que lo que estás diciendo, que a dónde estás yendo, que lo que estás viendo es malo y que te va a traer consecuencias malas. Ustedes saben que cuando sale alguna película, siguiendo con el tema de lo que vemos en la televisión, era en el celular, a veces cuando sale alguna película de moda, toda endemoniada y llenada porque las dedican. O sea, esas películas las dedican al diablo y para que cumplan su propósito. Y entonces luego hay como modas de suicidios, modas de asesinatos, modas de asesinos seriales, por esa película, por ese programa, como ahorita la moda de la homosexualidad, claro, porque todas las películas o todos los programas, todas las caricaturas están impregnadas de homosexualismo. ¿Por casualidad, hermanas? No, hermanas, el diablo no se anda con casualidades. El diablo es bien preparado para lo que hace. Es muy astuto y entonces él dice, ok, quiero que sean homosexuales, ¿qué voy a hacer?
homosexualidad en la música, homosexualidad en la La tele. escuela, en la tele, en el celular, en donde sea. Y así, Todo. ¿qué crees? ¿Qué crees? Los adultos. ¿Tú eres homosexual también? ¿A poco no me había dado cuenta que yo también era homosexual? Así es la mentira del diablo. Hay Es toda muchos una adultos, batalla, ¿eh? Y Sí, sobre ya todo está para la mucho. juventud de ahorita, así como Emily, es toda una batalla. Tienes que ponerte firme, tienes que conocer la verdad de Dios para que no peques y ahora ya con conocimiento de causa. Porque igual puedes caer en el pecado y las consecuencias van a ser las mismas sin conocimiento o peor aún, con conocimiento. Y tú eres hija de Dios. Entonces, ahora ya tienes el conocimiento, ahí está. Rechazar todo eso. Y entonces, bueno, el pecado toma poder con la ley si esa persona decide desobedecer la ley. Así, con alevosía, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se le dio la ley y dijo, pues me vale. Que no sacrifiques a tus hijos a Moloch, pues los sacrifico. Imagínense, eso era peor que los mismos, ¿de dónde era Moloch? De los moabitas. Y de Moab, los moabitas, eso les enseñaron. Ellos entregaban a sus hijos a Moloch porque no les enseñaron otra cosa. Pero al pueblo de Israel le habían enseñado a vivir en santidad y aún así dijo, pues me vale. Yo prefiero ir con el diablo y darle mis hijos al diablo. ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! Entonces, esto es para que pensemos si nosotras tenemos una actitud así con Dios, que sabes que está mal y de todas maneras lo haces, estás peor que los que no saben, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una palabra aquí. Ya vimos, ya leí, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Les decía, sepas o no sepas, la muerte ahí está. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ya vimos, ¿no? Eso también. Dice, el cual es figura del que había de venir. Y aquí viene como un tema medio confuso. Caray, Adán en toda su imperfección, ¿cómo va a ser figura del que había de venir? ¿Y quién es el que había de venir? Cristo. Bueno, ¿qué es figura? Figura viene del griego tupos, que quiere decir cuño, como algo golpeado o acuñado, es decir, por implicación, sello o cicatriz. O sea, no es como nosotros cuando fuimos creados, imagen y semejanza de Dios, es diferente lo que está hablando aquí. Por analogía, forma, es decir, una estatua, algo figurado, como los católicos que según tienen a su Cristo y hacen su estatua, ¿no? Como figura. Pero bueno, eso es una idolatría, pero algo así, ¿no? Sabemos que no es Cristo, en lo más mínimo se parece a Cristo, pero dijéramos como si estuviera representando a Cristo, ¿no? Ajá. Estilo o semejanza, específicamente muestra, o sea, Adán era una muestra, es decir, un modelo, por imitación o por instancia, para advertencia. En la Reina Valera dice que es un ejemplo, una figura, una forma, un lugar, un modelo, una señal o un término. ¿Qué está diciendo? Adán era figura del que había de venir. ¿En qué sentido Adán podía asemejar o señalar a Cristo? En el poder que él tuvo, bueno, en lo que pasó en él cuando él pecó. Cuando él pecó, nos transmitió a nosotros. ¿Qué nos transmitió? La muerte. No. Nos transmitió pecado. Ajá. Y cuando nos transmite el pecado, como nosotros también pecamos, la consecuencia de nosotros también es morir, ¿no? Entonces, de la manera que Adán introdujo a la humanidad el pecado y con el pecado la muerte, de la misma manera Cristo va a introducir otra cosa. Es en eso donde se parecen, no en otra cosa. Es ahí donde se hacen semejantes. Miren, lo vamos a corroborar, pero antes vamos a ver la Nueva Biblia Vida que dice: lo cierto es que desde los días de Adán hasta Moisés la gente experimentó la muerte. Claro, su pecado no fue como el de Adán, que transgredió un mandato de Dios. Este Adán fue figura de aquel que habría de venir. Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. O sea, todavía nos faltaba esa parte, ¿no? Era necesario que pasara así, hermana, en otras palabras. Sin embargo, la muerte ejerció su imperio desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no pecaron con una transgresión como la de Adán, que es figura del que había de venir. Entonces, ¿por qué tuvo que ser así?
Porque de la manera que Adán nos representó a todos, ahora tenemos un nuevo representante, Cristo. Adán representa a toda la humanidad y sus consecuencias por el pecado. Cristo representa a toda su iglesia. ¿Él puede representar a toda la humanidad? Claro que sí. Tiene mucho más poder que Adán. Pero aquí hay algo bien importante, que ya lo vimos en todos los capítulos anteriores. La fe. Sin fe es imposible que seas justificada. Para que tú pases a este punto, por eso les dije, ya como que le va aumentando hasta la dificultad, hasta se hace más difícil explicarlo. Pero el punto es que para que tú llegues a este punto, tú ya debes de tener fe. Para que tú seas representada ahora por Cristo. Porque antes nos representaba Adán, ¿no? Entonces, para hablar de pecado, para hablar de debilidad, para hablar de desobediencia, Adán. Pero al hablar de Adán, hablábamos de todas. Entonces, para hablar de santidad, para hablar de nueva vida, para hablar de vida eterna, Cristo. Pero Cristo representa a su iglesia. Cristo no va a entrar solito, o sea, no está solito en la vida eterna. Y no tiene una iglesia decapitada. No, o sea, es el cuerpo completo entrando en la vida eterna. Entonces Cristo representa a toda la iglesia, así como Adán representa a toda la humanidad caída. Sí, bien, más o menos en eso es en lo que dice, se parecen porque ambos representan algo. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vámonos directamente a las versiones y ahorita lo explico. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don de Dios, con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de uno solo muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. Nueva Biblia Vida dice, sin embargo no hay comparación, o sea, sí se parecen, pero no hay comparación. No hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos da. El primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado, pero el amor de otro hombre, Jesucristo, abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. O sea, se parecen, pero no hay comparación, porque uno condujo a muerte y otro conduce a vida. Entonces se parecen, pero son absolutamente distintos. Nueva traducción viviente. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Creo que está claro, ¿no? ¿Sí? ¿O alguien tiene duda? Si tienen, ni modo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Bueno, vamos a ver, a comparar dos palabras aquí. Juicio, que se las saben, ¿eh? Juicio es crima, que es decisión, como la función o el efecto de en pro o en contra, como una sentencia. Inocente o culpable. Eso es un juicio. Pero vemos otra palabra, condenación. Catacrima, que quiere decir sentencia pero adversa, ya un veredicto, eres culpable. La condenación es una culpabilidad. Fue condenado, ¿no? A muerte. O fue, ¿cómo se dice cuando no son condenados, Katy? Absuelto. Absuelto, ajá. Condenado o absuelto. Bueno, en este caso hay una condenación. ¿Qué nos dice el versículo 16? El versículo 16 nos dijo que no sucede igual con el regalo de Dios como sucede igual con el pecado, ¿no? Porque el pecado, lo que trajo fue juicio, ¿no? Nos trajo a ser juzgados, a ser sentenciados, y el resultado fue la condenación. Pasas por causa del pecado, fuiste a juicio, y el resultado del juicio fue que fuiste culpable. Eres culpable. Entonces, estás sentenciado a muerte. Y se te lleva al castigo. Ajá. Entonces, bueno, la Nueva Biblia Vida, aquel pecado de un solo hombre no puede compararse con el regalo de Dios. Por un pecado vino la condenación a muchos, mientras que por causa de muchos pecados vino el regalo de Dios que nos hace justos. Entonces aquí también está explicando algo bien importante. Un solo pecado trajo condenación, ¿verdad? Pero luego eso se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. Se hizo cada vez más fuerte
hasta llegar a un pecado insoportable, ¿verdad? Y entonces, ¿qué provocó eso? ¿Qué resultado tuvo ese pecado tras pecado? El resultado desde el primer pecado, ¿cuál era? La muerte, aunque sea un pecadito. ¿Y qué pasó cuando empezó a abundar el pecado? Sí, entonces es aquí donde viene. Y mucho pecado entonces trae el regalo de Dios, que es con su gracia. Porque no hay forma de que te salves. Pecas tanto que no hay forma de ayudarte. Entonces dice, no es lo mismo. El pecado de Adán, hasta podríamos decir, pues si no pecó para tanto, no fue para tanto, si él hacía todo lo demás, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Pero no es así, obviamente. Pero eso trajo una consecuencia gravísima. Pero más sin en cambio, pecaron y eso trajo un regalo mucho más grande, que fue la salvación, la justificación. Solamente por medio de Cristo. No estoy diciendo, por eso les decía, para entender estos versículos tenemos que haber entendido todos los capítulos anteriores. Con esto no estamos diciendo peca más, porque Pablo ya hasta dijo, hay unos que están hablando ahí, difamándonos que nosotros enseñamos a pecar, y no es cierto. Ajá. Dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado que es de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces, Él condujo a la muerte, pero Dios conduce a un regalo de vida y de salvación. Entonces, es muy diferente. Biblia, la palabra hispanoamericana, y existe otra diferencia entre el pecado de uno y el don de otro, ya que el juicio a partir de un solo delito terminó en sentencia condenatoria, mientras que el don a partir de muchos delitos terminó en sentencia absolutoria, ¿no? Como nos decía Katy, absuelto. ¿Ok? Bueno, hoy les digo que no hay tantas palabras. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Está como bien trabalenguas porque repite un montón de palabras, ¿no? Pero bueno, vamos con calma. No tanta, porque ya casi son. Fíjense, vamos a las versiones. Luego las versiones nos ayudan a entenderlo un poquito mejor. Nueva Biblia Vida. El pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte. ¿Qué pasó a partir de que Adán pecó? La muerte. Indudablemente, por eso es un reinado. Indudablemente vas a morir. Es como si alguien se enseñoreara de ti y no pudieras hacer nada al respecto. A ver, evita tu muerte ahorita. Evítala de alguna forma, haz algo, tómate una vitamina, tómate algo para que evites tu muerte. No hay forma. Entonces, a partir de que Adán pecó, la muerte tomó un poder que tanto ahorita que hasta la adoran, ¿no? Adoran a la Santa Muerte porque, y aquellos que no entienden la palabra de Dios dicen, no, es que la muerte hasta venció a Jesucristo. ¿Qué? Así dicen, ¿no? Entonces, bueno, también otra parte del imperio de la muerte es que cuando Adán murió, la familia, sus hijos, no pudieron hacerlo volver. ¿Por qué? Porque la muerte lo retenía. Por eso dice que nos hizo libres a aquellos que estábamos sujetos a servidumbre a la muerte por miedo a la muerte. Como los de la Santa Muerte. ¿Por qué les sirven? Por miedo. Por miedo. Porque dicen, no, yo teniendo a la muerte a mi favor. Porque piensan que, es que está medio raro, ¿no? Piensan que da vida, ¿no? Pero, o sea, está raro. Al final de cuentas sabemos que es un demonio. Sí, La Santa Muerte, bueno, así la llaman. Es un demonio. No es como tal muerte, La ¿no? muerte es muerte. Y La muerte es un evento. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Así como la vida es un evento, no tenemos la santa vida, ¿no? O sea, la muerte es un evento, la vida es un evento también. Pero lo que están adorando es un demonio. Sí. ¿Y por qué adoran ese demonio? Porque piensan que tiene poder de quitar la vida. En lugar de Dios. Entonces, se sujetan a servidumbre. Sí. Con tal de no morir, ¿no? Ellos voluntariamente. Ellos se sujetan a servidumbre. Entonces, tiene un imperio la muerte, pero sí en ambos sentidos, ¿sabes? Espero estarme dando a entender. ¿La muerte tiene un imperio? Sí tiene un imperio. Y no hay fuerza alguna, sin Jesucristo, quiero aclarar, que pueda evitarte la muerte y que pueda librarte cuando ya estás muerto. Pero Cristo venció a la muerte.
Por eso leímos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aún de los sepulcros, Cristo nos levantará. Entonces, cuando Jesús resucita, venció a la muerte. El Hades no pudo detenerlo, que el Hades es la muerte, ¿no? Entonces, no pudo detenerlo. Entonces, ya no hay ese reinado. Ya te puedes librar de la muerte. Entonces, ya no hay un imperio. Sí para algunos, pero no para mí, ni para ninguna de ustedes. Ustedes ya no tienen como Señor a la muerte, sino al dador de la vida, a Cristo. Y dice, el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte, pero por causa de otro hombre, este es Jesucristo, reinará en vida los que reciben la abundancia del amor y del don gratuito de Dios por el cual nos hace justos. Entonces, a ti ya no te gobierna el diablo. Porque dicen, bueno, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Pero también lo hemos hablado, ¿no? ¿Es tu príncipe? No. Pero tú ya no estás sujeto. Bueno, lo vamos a hablar más adelante también, cuando hablamos de cómo ya el pecado ya no reina en nosotros. ¿Por qué? Porque tú ya no estás sujeto al diablo. Entonces ya puedes vencer. Sandra hablaba acerca de una decisión, decía, tú no puedes tomar la decisión de seguir o no a Dios. Eso es antes de Cristo. Efectivamente, antes de Cristo tú no puedes. Necesitas a fuerzas que el que rompa esas cadenas es Cristo. Pero a partir de que tú estás en Cristo, lo vamos a ver también en Romanos, ya tienes decisión. Hoy tú ya tienes la decisión. Ellos no pueden, otra vez es Halloween, ellos no pueden dejar de poner su ofrenda porque tienen miedo de que venga su muerto y no le dé hambre o cosas así, ¿no? O que no encuentre la luz y todo. No pueden porque no tienen otra decisión. Ahora tú con el conocimiento de la verdad, pero sobre todo con el nuevo nacimiento en Cristo, decides. ¿Lo puedes poner? Claro que lo puedes poner. Sí, tú puedes llegar a tu casa y le voy a poner la ofrenda a mi abuelita, a mi tatarabuelo, a X persona que se haya muerto. Pónsela. Ya tienes la decisión de ponérsela o no. Además se la pones a demonios. Sí, se la pones a demonios, pero me refiero a que tú sí tienes una opción de sí o no, pero el que peca no tiene esa opción. Digo, el que no tiene a Cristo no tiene esa opción. Sí, porque como dice en el libro de Juan, o sea, obedece a tu padre Satanás, o sea, nada más hay dos familias espirituales, la de Satanás o la de Dios. Exacto. Entonces, cuando tú eres de Dios, el Señor, ¿qué te está dando a ti? Libertad para decidir. Por eso es que tú luego te encuentras en una batalla si pecas o no, y a veces sí pecas, porque decidiste pecar. Entonces tú te encuentras en esa batalla, pero sí ya es una batalla. Y si eres cristiano, sí es una batalla. Pero si no hay batalla, lo más seguro es que no eres cristiano, porque no hay batalla. No hay una batalla mental. Pero si tú al momento que tú, supongamos, vas a ver algo mal en el celular, lo vas a ver. Y hay una batalla mental. Es el espíritu que te está diciendo, no, pero si aún así lo haces, tú lo decidiste. Sí, tú lo decidiste. decidiste. Comenté en la escuela, ¿no? Exacto. Sí, no, pero... Y se vuelve batalla, se vuelve batalla. Por esto, y al final la decisión fue de mí, ¿no? Dije, si ya conoces, tal, tú dices. Exacto, porque aparte ya está en edad de convicción. Y en edad de también de comprender consecuencias. Ya está en esa edad. Entonces ella ya dice, ok, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, y ya es tu decisión, ¿no? Ya tomas tú tu camino. Palabra de Dios para todos. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán. Fíjate, ahora es diferente. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así, eso no cambia, eso sigue siendo igual. Y vamos al 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios habla hoy, así como por el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida eterna. Entonces, Adán, por lo que él hizo, transmite, ¿no? Pero ¿qué crees que Jesús transmite a través de su ADN, pero su ADN, ¿cuál es? Su ADN es espiritual.
Por eso cuando tú naces de nuevo, tú naces de Cristo. Espiritualmente, Ya digamos tiene su que, ADN. espiritualmente digamos que tú tienes esta carga genética de Él. Ajá. Por lo tanto, Adán te transmitió la muerte, sí, Él me la transmitió, pero Cristo me está transmitiendo la vida en su ADN espiritual. Es bien diferente. Ahorita si me da tiempo les explico algo, si no lo dejamos para la otra semana. Es un versículo, ¿no? Que es que nacido de Dios no practica el pecado. Exactamente. Porque está ahí. Porque es ¿Por qué no puede nacido pecar? de Dios, nacido de Dios. O Porque sea, la simiente de Dios está en él. y esas partes súper importantes. Porque la simiente de Dios Simiente de Dios. Yo creo que no me va a dar tiempo, mejor lo elaboro bien y lo explico porque hay mucho que hablar sobre la simiente. Sobre la simiente y qué onda con el gen de Dios en nosotros, ¿no? Entonces hay mucho que hablar de eso, que queda bien en este tema. Nueva traducción viviente. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Entonces, cuando Adán pecó, nos transmitió en sus genes el pecado, pero cuando Cristo sacrificio perfecto por nuestros pecados, su pago pagó todo y nos dio vida eterna. Por eso nos transmite vida. Ajá, es diferente. Traducción lenguaje actual. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Isaías 53:11 dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. ¿Saben de qué habla Isaías 53, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué habla Isaías 53? Sí, del Señor Jesucristo. Del Mesías y su sufrimiento. Ok. Dice el sufrimiento del Mesías. Y termina esta casi, dice, despreciado, desechado y todo eso. Al final, en el versículo 11 dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. ¿Quién? Jesús. Jesús. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él lo verá y quedará satisfecho. Cristo queda satisfecho con lo que hizo y con lo que está haciendo con nosotros. La verdad, esto es precioso. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos o justificados, ¿no? Vamos a desobediencia. Desobediencia, esa sí, pensé que la teníamos, pero cuando la leí creo que no me acuerdo. Para coer es inatención. Y también oír y poner a un lado. O sea, no es no lo sé, sino lo sé y no me importa. Eso es desobediencia. La otra es tal vez sea ignorancia, pero esta es desobediencia. Y el diccionario Mons lo dice como falta de voluntad para escuchar. A veces quieres hablar, bueno, sobre todo a veces me pasa, ¿no? Con los hijos. Oye, tengo algo que decirte. ¿Qué me vas a decir? Ay, ¿no? Y más cuando es una corrección. Fíjate que he visto que estás haciendo esto mal y esto. Le falta voluntad para escuchar, ¿no? O escucha y lo hace a un lado. Como decía mi mamá, le entra por un lado y le sale por el otro, ¿no? Eso es ser desobediente. No prestar atención. Para que seas obediente es porque tienes que prestar atención. De hecho, tú al leer la Biblia y de verdad quieres obedecer, tú preguntas, Señor, ¿alguna vez no sé si le has preguntado, Dios, ¿lo que estoy haciendo es correcto? Y si no lo sabes, porque en verdad no lo sabes. Y te dice, a ver, ahora ya hay concordancia y todo. A ver, temas que hablan sobre qué, no sé, de algún tema que digas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Sí. Apoyar a Dios o la amistad que decimos, la amistad con alguien que no es cristiano. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando tú quieres realmente obedecer la palabra de Dios, entonces vas a buscar, vas a indagar y vas a poner atención. A ver, ¿pero qué significa? A ver, y en el diccionario, y vas a apuntar, y ya ven que aconsejan, busca todo lo que hable de eso y escríbelo y ponlo, y es porque quieres poner atención. Si no quieres poner atención, tal vez alguien te diga, hasta llegue, mira, la Biblia dice esto, sí, ciérrala, ahí va. No puedo, no quiero escuchar. Y si escucho no me importa. Eso es una desobediencia. Y dice que por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo fuimos constituidos justos. Vamos a constituidos. Constituidos significa colocar, asentar permanentemente, designar o escoltar. La Reina Valera dice que es conducir, dejar, encargar, establecer o poner. Entonces, ¿cómo se leería?
porque Adán hizo a un lado la instrucción de Dios. Eso fue lo que hizo, ¿no? Por causa de esto, nosotros fuimos colocados como pecador, pero como Dios, aquí sería obediencia, Dios puso atención al mandato de Dios y lo cumplió, entonces ahora somos colocados como justos, inocentes. Uh-huh. Entonces nos colocan en diferente lugar. ¿En qué lugar te quieres colocar? ¿Quieres ser hija de Adán o hija de Jesucristo? Hija de Jesús. ¿No? ¿En qué lugar quieres estar? Y también muchas veces nuestro pecado coloca a otros en una mala situación. Tu pecado muchas veces, bueno, ahora como madres, nuestro pecado muchas veces coloca en un pecado a nuestros hijos, ¿no? En una culpabilidad. Hay pecados que se aprenden, Sí. que vienen de generación en generación. Aparte que los traemos en la sangre, también los practicamos y los aprendemos. La Nueva Biblia Vida dice, en otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores, pero Cristo que obedeció nos hizo aceptables ante Dios. Palabra de Dios para todos, un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al decir que lo hizo pecado no quiere decir que lo contaminó, sino dice que lo culpó como si fuera el culpable, como si él lo inculpó de nuestras culpas, de nosotros. A él se le atribuyó nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Estamos en el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Otro versículo que se tergiversa un montón. Peca más, para que haya más gracia. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Introdujo, ¿cómo que introdujo? Introdujo venir al lado, es decir, entremeterse, adicionalmente o clandestinamente, entrar a escondida. ¿Qué entró a escondidas o qué se puso ahí? ¿Qué se entremetió? El pecado. El pecado abundó, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más el pecado abundó, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, o sea, sí abundó es pleonazo, que quiere decir hacer o ser más, es decir, aumentar. Cuando la ley se introdujo, aumentó el pecado. ¿Por qué? No porque la ley sea mala, como ya lo dijimos, sino porque el que es malo es el corazón del hombre. Entonces, cuando el hombre supo que algo era malo, lo hizo más. En lugar de dejar de hacerlo, el perverso corazón de las personas más lo hizo. Decía Sandy de los reyes de Israel, ellos tenían que transcribir la ley. Para poder ser rey, ese era un requisito. Obvio no todos lo hicieron, ¿verdad? Pero sí había escritos de reyes transcribiendo la ley. Después ya no se transcribía, Josías se la tuvo que encontrar en el templo porque ya ni la transcribían. Pero ellos sabían, bueno, Josías es el ejemplo de un rey que conoció la palabra de Dios, se convirtió y luego se volvió malo. Sí. O sea, es sorprendente. Hizo una reforma impresionante y al final termina siendo de lo peor. Sí, y dices, y bueno, la sentencia que Jeremías habla contra él y Isaías es porque Dios se enoja, dice, él se convierte pero fingidamente, claro, porque dice Juan que los que están con nosotros permanecen con nosotros y si no permanecen, no eran de nosotros. Entonces Josías cuando se convierte a Dios, se tenía que permanecer en Dios, porque si no, era fingido. Y lo que hizo Josías fue fingido. Él vino a Dios, se convirtió, y muchos años, y él volvió a construir, a reparar el templo, y prohibió muchos actos idolátricos, todo, pero cuando alguien le profetizó algo que a él no le pareció, se le olvidó y lo mandó matar. Entonces dice, caray, ¿y de dónde se le metió el diablo? Más bien nunca se le salió. Ahí lo tenía escondidito, dormidito.
Y luego dice que el pecado abundó y sobreabundó la gracia. Sobreabundó es otra palabra bien diferente, vean, que ni la voy a decir, porque está bien larga y rara. Superpericeuo. Superpericeuo. Que es, bueno, el Strong dice más que abundar, pero le puse los otros dos porque es como más claro. Thayer dice abundar sin medida o en exceso, rebosar, disfrutar abundantemente, pero habla de algo bueno, ¿eh? Algo bueno. Y el diccionario Mons dice, va a aumentar aún más, o sea, aumentó el pecado, pero va a aumentar aún más la gracia, a sobrepasar los límites y a desbordarse. Eso fue lo, fíjate, la gracia se desborda sobre ti. ¿Pecas? ¿Te equivocaste? ¿Y fue feo tu pecado? ¿Se multiplicó tu pecado contra Dios? Sí, y fue abundante. Nadie puede llegar con Dios y decirle, a mí yo tenía un pecadito, Dios. ¿A mí qué tanto me puedes perdonar? Cuando el Señor dice al que más se le... no. Más ama al que más se le perdona, no está diciendo, lo está diciendo de manera sarcástica. No está diciendo que hay gente que se le tiene que perdonar poquito. Ay, a ti te perdono poquito y a ti mucho. En realidad el Señor lo está diciendo en manera sarcástica. Así de que, sí, como a ti te perdone poco. Es decir, entre más conocimiento tienes de lo que Dios te ha perdonado, más amas a Dios. Sí. Entre más entiendes todo lo que Dios te ha perdonado, mucho más le amas. Pero si tú no entiendes todo lo que Dios te ha perdonado, pues tu amor es pequeñito. O invisible, ni se nota. Entonces, tú podrías llegar y decirle, Dios, ¿es posible que me puedas perdonar esto? Después de tanto malo. Señor, pero ya me he arrepentido como 7,000 veces de esto y regreso. ¿Todavía me puedes perdonar? Pero un corazón realmente arrepentido. Y el Señor se contesta de esta manera, si tu pecado es muy grande, mi gracia va a aumentar aún más. Mucho más que tu pecado. Por eso decimos, más grande que tu pecado es el amor y el perdón de Dios. Es donde dice sobreabundó la gracia. A eso se refiere. No se refiere a darle bola de hilacha, total, el perdona bien. No se refiere a eso. Se refiere a que si te sientes muy, muy culpable, el perdón de Dios es mucho más grande. A eso se refiere. Por eso el que más ama, al que más se le perdona. Nueva Biblia Vida dice, la ley vino después para que aumentara el pecado, pero si el pecado aumentó muchísimo, mucho mayor ha sido el amor gratuito de Dios. Nueva Traducción Viviente, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Para eso fue la ley. Sí. Dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y la traducción lenguaje actual, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. A eso se refiere. No a que sigas pecando. No se refiere a que sigas aumentando tu pecado. Se refiere a que no importa qué pecado cometas, el amor de Dios es más fuerte. Exacto. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Para que te des cuenta de lo grande que es tu pecado. Date cuenta que a lo mejor hoy descubriste que algo estás haciendo mal de lo que hemos hablado. Y dices, caray, yo no sabía, pero ya lo sabes. Para eso sirve la ley, para eso sirven los temas, para que te des cuenta de lo que estás haciendo mal. Pero también sirve para que te des cuenta que el amor de Dios es mucho más grande del pecado que estás cometiendo. Así que si tú te sientes no amada, si te sientes no importante, en buen sentido, ¿no? Si te sientes sin remedio, deprimida, ya para ti no hay solución, estás muy equivocada. Porque si grande es tu pecado, mucho más grande es el amor de Dios para perdonar tus pecados. Ajá. Y vamos al último versículo. Para que así como el pecado reinó ¿sí lo leí? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta es la conclusión, está diciendo lo mismo. Entonces, Nueva Biblia Vida dice, de la misma manera como el pecado se enseñoreó de la humanidad y la condujo a la muerte, así también la gracia de Dios reina y nos hace justos y nos da vida eterna a través de Jesucristo, Señor nuestro. Pablo repitió lo que venía diciendo en todo. Nueva Traducción Viviente.
Entonces, así como el pecado reinó sobre todo y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por último, la hispanoamericana. Así que lo mismo que el pecado implantó el reinado de la muerte, ahora será la gracia la que reine restableciéndonos en la amistad divina y conduciéndonos a la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, ya creo que ya lo explicamos. Déjame ver si tengo otro. Sí. 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso es lo que vimos. Pablo lo resumió. Es que Pablo habla de sus mismos temas enseñando lo mismo a todas las iglesias. A todas las iglesias, ¿no? Entonces, que te quede claro que la única forma de librarte de esta muerte a la cual todos estamos condenados es naciendo de nuevo para vida eterna. No vamos a librar la muerte física, así que no hay que tenerle miedo. Hay que aceptarla. Vamos a morir. Pero no aceptemos la muerte eterna. Es así. No aceptemos ni siquiera la muerte espiritual, porque puedes estar, también hay una parte donde dice que si el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Puede un cristiano ocuparse de la carne y provocar muerte? No debería, pero está hablando de muerte espiritual. Ajá, entonces puedes, tú ya no estás muerta en tus delitos y pecados, ahora vives en Cristo. No te ocupes de la carne, no actúes como un muerto, ocúpate de la vida. Entonces por eso no tienes paz, pues porque te estás ocupando de lo que no te debes de ocupar, tú deberías de estar en otros asuntos. Entonces, bueno, hay muerte espiritual, de la cual Dios ya nos libró, hay muerte eterna, de la cual ya Dios nos libró, y de la muerte física, pues esta carne se tiene que morir, porque esta fue la que nos heredó Adán, ¿no? Y bueno, sí hay algo importante acerca de la herencia del pecado, que sí lo vamos a tratar para la siguiente semana y lo de la simiente. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesucristo, gracias Señor por la vida nueva que tenemos en ti. Gracias por tu palabra que redarguye nuestros pensamientos, Señor. Yo, Señor, quiero disponer mi vida para ti, Señor, y entregarte, Señor, todo lo que soy para que tú hagas como bien te parezca, Señor. También, Padre, yo quiero suplicarte para que tú hables al corazón de cada una de mis hermanas. No hay nada que podamos ocultar de ti, nada que podamos esconder delante de tu presencia. Dice tu palabra que aunque nos fuéramos a lo profundo del mar, allí estás tú. No hay un lugar donde podamos ocultarnos de ti, Padre. Y Señor, yo sé que tú en esta mañana nos estás hablando acerca de eso, en lo que permitimos que el pecado reine. Pero tú nos has hecho libres, Padre, y nos has hecho más que vencedoras en ti. Y ahora ya no estamos sometidas a la muerte. La muerte ya no reina sobre nosotros, sino la vida eterna. Ayúdanos a vivir y a ocuparnos de las cosas que son de la vida y no de la muerte, Señor. Ayúdanos a expresar y a manifestar la vida nueva que tenemos en ti. Gracias por ese nuevo nacimiento que como hijas nos has dado. Gracias por habernos librado de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Y también, como lo decíamos, Señor, aún gracias por esa muerte física, porque terminará y le dará fin a esta unión con nuestra carne que tanto nos hace caer, Señor, y que nos debilita muchas veces. Gracias porque al morir quedará completa tu obra, Señor. Y entonces seremos eternamente glorificadas contigo. Yo te pido que nos ayudes, Padre, por este proceso que estamos pasando, que estamos viviendo, Señor, en el que tenemos que darle muerte, ir dándole muerte a esta carne. En este proceso donde tiene que morir todas aquellas pasiones, aquellos pecados, aquellos engaños en los que hemos caído, Padre. Sigue, Señor, sigue haciendo tu obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Sigue haciéndolo, Señor. Sigue quitando todo eso que nos estorba.
sigue dando muerte, Señor, a todo eso que no te agrada, Señor. Y vivifica nuestra fe en ti, nuestra esperanza, nuestro anhelo de estar en tu presencia, en tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice el corazón de cada una de mis hermanas, desde la más pequeña, Señor, hasta la más grande, Señor. Guarda nuestros corazones en ti, Padre, y que seamos gratas delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.